empieza ya en apologética y empieza a crecer espiritualmente, Dante, a llevar su testimonio, a visibilizar la misericordia de Dios. El estar aquí es visibilizarla. Al estar aquí compartiéndonos cada uno de los pasos que usted dio para llegar a y que sigue dando, porque todos los días estamos en conversión. ¿Qué decirle a las personas que nos escuchan? También, ya para finalizar la parte de entrevista de su testimonio y comentarles sobre las actividades que va a estar teniendo Dante durante estos días, ¿qué decirle a las personas que nos escuchan para que sigamos haciendo eco de la misericordia de Dios? Contar un testimonio es visibilizar esa misericordia. Usted es testimonio vivo de ello. Sí, en primera instancia, a las personas que se sientan alejadas de Dios por muchos pecados que hayan cometido, por su soberbia, ira, lujuria, etcétera, cualquier pecado en el que puedan estar embarrados, decirle que si Dios me amó a mí, puede amar a cualquiera. El pecado más feo de todos es la soberbia. Eh, claro que hay pecados que pueden ser como más escandalosos, pero el conjunto de la tradición espiritual católica y las escrituras y todo eso coinciden en que el peor pecado es la soberbia, y yo tenía ese pecado en un grado muy elevado. Entonces, como digo, hay otros pecados que pueden ser como más visibles o escandalosos, las personas iracundas, por ejemplo, o personas lujuriosas, etcétera, pero el peor es la soberbia. Entonces yo estaba en una situación de miseria espiritual y de darle la espalda a Dios mucho más grande que muchas personas que puedan tener pecados tal vez que externamente son como más escandalosos, ¿no? Al ser yo el niño que es el primer puesto de su colegio y todo eso, como que parecía, bueno, no es tan malo, es simplemente un poco antipático porque es soberbio y punto, no. Desde ojos espirituales era una de las situaciones más graves de pecaminosidad posible. Y si Cristo me amó a mí, puede amar a cualquiera. Entonces yo diría a la gente que no desespere. También he de decir que luego en mi proceso de conversión yo he tenido mis fallas y día a día, como bien se dijo, hay que convertirse. Lucho día a día con la gracia de Dios, tratar de ser fiel a esa gracia. Y en ese sentido, decirle eso a la gente también. No es que yo haya tenido esa experiencia del 14 de febrero del año 2007 y desde ahí todo fue fácil en mi vida, o decir que absolutamente siempre he sido absolutamente perfecto a partir de ese punto, ¿no? Todos los días lucho y me tengo que levantar y necesito de Dios y acudo a la Eucaristía como alguien que está sumamente enfermo y que va a recibir medicina, como el ciego que grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, o como la mujer con flujo de sangre que va a tocar el manto de Cristo. Es así como suelo pensar cuando estoy en la cola para recibir la Eucaristía, ¿no? Entonces, decirle que si alguno se siente miserable por alguna situación que está pasando, que sepa que esa miseria es la ocasión para la misericordia de Dios. Y otra cosa que quiero decir brevemente es que mi conversión no vino de la intelectualidad. La intelectualidad fue un medio o instrumento que Dios usó y que fue importante, pero no es la causa fundamental. La causa fundamental es la gracia de Dios, que se tradujo en gran parte en personas que oraron por mí. Personas como mi abuelita, por ejemplo. Entonces yo diría a alguna persona tal vez muy devota que encuentra y que escucha este programa y que tiene un familiar, por ejemplo, un nieto o un hijo que está lejos de Dios, que es soberbio, que tiene malas actitudes, que es no creyente y que cuando uno trata de predicarle el evangelio reacciona con contraargumentos y todo eso, y que a veces no hay forma de responderle. Uno, den un ejemplo de vida. El ejemplo silencioso de mi abuelita fue muy fuerte. Y dos, oren por él. Porque al final de cuentas, mi conversión es producto de la misericordia de Dios mediada por la oración de muchos. Y el que yo pueda perseverar, porque la perseverancia es algo también muy grande y muy difícil, de nuevo, no es por mis fuerzas, es por la misericordia de Dios mediada a través de las oraciones de muchas personas. Sigan orando. Ante eso iba justamente al poder de la oración y cómo en este momento muchas mamás, muchos papás, muchas personas están escuchándonos y dicen: ¿cuántas veces me he cansado de orar? Y digo: no, ya no voy a orar más, no veo el fruto. Es no cansarse de orar por aquella persona que no cree o que dice que no cree. Efectivamente, de hecho, si hay algo que enfatizó Jesús es la necesidad de perseverar en la oración.
Jesús no solo enfatizó la necesidad de que oremos, sino que perseveremos y puso ejemplos bien extremos. A veces escuchamos las parábolas y no nos damos cuenta de la dimensión de lo que implican. Piensas en la parábola del juez injusto, en que hay un juez que es injusto, que tiene que ver el caso de una viuda pobre y ésta tiene que ir prácticamente todos los días a importunarlo para que le haga justicia en su caso. Dios es un juez muy justo y lleno de misericordia, pero Jesús es tan bueno que incluso utiliza una parábola en donde pone a Dios en la analogía como un juez injusto al cual hay que insistirle mucho. ¿Y esto por qué? ¿Porque Dios es malo? No, sino porque la insistencia en la oración es también necesaria. Si nosotros orásemos una sola vez y automáticamente se nos diese todo lo que pedimos en la oración, no habría fe. Eso sería magia. Y nuestra relación con Dios no sería una relación de un hijo con su padre, sino sería una relación, una relación de amor así, ¿no? Sino como un hijo que simplemente llama por teléfono a su papá para pedirle dinero y el papá le hace la transferencia de dinero y punto, y no hablan más y con el dinero el hijo resuelve los problemas que tenga. O pienses en otra analogía que pone Jesús, la parábola de aquella persona que recibe una visita en horas de la madrugada y no tiene que darle de comer y va a la casa de un amigo a reventarle la puerta para que le abra y le provea algunas cosas de alimento que a su vez pueda dar a su huésped. Y en principio el amigo no quiere levantarse, o sea, está dormido, no quiere levantarse, hasta lo bota, ¿no? Pero la persona insiste, insiste, insiste hasta que finalmente se le da. Entonces, el hecho de que Dios encarnado, Jesucristo, haya puesto estas dos parábolas tan vívidas, con este tipo de ejemplos tan radicales incluso, para enfatizar la perseverancia en la oración, es muestra de que el que nosotros oremos de forma perseverante y que se necesite eso para ver cierto fruto y no el fruto inmediato, no es raro, es lo que en principio debemos esperar. Lo raro son frutos inmediatos y Dios en su misericordia nos puede dar frutos inmediatos. Yo he visto eso en mi vida, frutos más o menos inmediatos. Pero hay otras cosas en las que hay que orar por más tiempo. Esa es la situación normal y no deberíamos desesperar. Dante, para finalizar, ¿qué decir de Santo Tomás de Aquino, que fue ese santo con el que usted se encontró? Y bueno, sin duda alguna por su intercesión también está el día de hoy aquí. Y también su testimonio se parece al de San Agustín, que leyendo las cartas de San Pablo encuentra la verdad. ¿Qué decir de estos santos y cómo ellos son grandes ejemplos de vida para que cada día nosotros tratemos de buscar la santidad? La intelectualidad de Santo Tomás de Aquino es una cosa que hay que dimensionar. Muchas veces vemos a la intelectualidad como, wow, la característica de Santo Tomás de Aquino y que es un santo muy sabio y punto. Pero cuando uno comienza a leer realmente su vida, te encuentras un amor por la Eucaristía que él tiene, una sencillez, humildad, castidad, etcétera, que no pareciera que su fuerza intelectual fuese lo más descollante. Yo leí un libro sobre Santo Tomás, bueno, he leído diversos libros, ¿no? Pero en particular uno que me ha marcado mucho, hasta que me ha sacado lágrimas, es uno titulado Santo Tomás de Aquino, así nomás, escrito por Chesterton, G.K. Chesterton, el autor católico. Y me encuentro que la vida de Santo Tomás es absolutamente maravillosa, una vida muy interesante y hasta con muchos episodios muy divertidos. Lo cual uno no se esperaría cuando ve simplemente la Suma Teológica voluminosa y con un lenguaje de filosofía aristotélica bastante técnico. Pero uno se encuentra mucho amor, mucha sencillez, etcétera. Yo animaría a la gente a leer esa obra para que pueda ver esa maravilla, ¿no? Detrás de esta intelectualidad espiritual como la de Santo Tomás hay cosas mucho más grandes y profundas. El propio Santo Tomás, cuando se encontraba problemas filosóficos que le era difícil resolver, acudía a la oración. Paraba, dejaba sus escritos, oraba y luego volvía a sus escritos y se sentía como iluminado y hallaba más fácilmente las respuestas. Similarmente, en cuanto a San Agustín, leer su historia de conversión es un gran alivio, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que Santa Mónica oró mucho por la conversión de su hijo y al final esta conversión se dio. Así que yo animo a todas las personas que tienen tal vez algún hijo o nieto que se aleja de la fe a que oren perseverantemente por él. Dante, muchas gracias por estar aquí, por visibilizar la misericordia de Dios, por ahondar en este tema tan importante con su conocimiento y con su testimonio también.